Los mambises cubanos fueron los luchadores independentistas que protagonizaron las guerras de independencia de Cuba contra el dominio colonial español en el siglo XIX. Estos valientes guerrilleros jugaron un papel crucial en las tres grandes guerras por la libertad de Cuba: la Guerra de los 10 Años, 1868 a 1878, la Guerra Chiquita, 1879 a 1880, y la Guerra de Independencia, 1895 a 1898, esta última más conocida como la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Aquí te dejo algunas curiosidades sobre los mambises cubanos. 1. Origen del término mambí. El término mambí no es originalmente cubano. Según la historia, proviene de los rebeldes liderados por el coronel dominicano Juan Etnius Mambí que combatieron contra las tropas españolas en Santo Domingo. Los soldados españoles, al referirse a los insurgentes de Mambí, comenzaron a llamarlos mambises. Cuando comenzó la Guerra de los 10 Años en Cuba, este término se aplicó a los rebeldes cubanos y quedó como una identificación de los guerrilleros independentistas. 2. Ejército popular y multicultural. El ejército mambí fue un verdadero reflejo de la diversidad de Cuba. En sus filas lucharon esclavos liberados, campesinos, indígenas, mestizos y criollos de diferentes clases sociales. También participaron soldados extranjeros, incluyendo dominicanos, puertorriqueños, estadounidenses, europeos, y especialmente afrodescendientes que buscaban su libertad. Esta mezcla de culturas y etnias hacía del ejército mambí un verdadero ejército del pueblo. 3. Liderazgo de figuras legendarias. Entre los líderes mambises más importantes se destacan Carlos Manuel de Céspedes, el «padre de la patria», quien inició la Guerra de los 10 Años con el Grito de Yara en 1868. Antonio Maceo, conocido como el «Titán de Bronce», fue uno de los comandantes más importantes y valientes, con un impresionante número de batallas ganadas. Su herencia afrodescendiente simbolizó la lucha contra la esclavitud y la búsqueda de igualdad racias. Máximo Gómez, un estratega militar dominicano, fue uno de los generales más respetados de las tropas cubanas y es recordado por sus tácticas de guerra de guerrillas, como la táctica de la tea o la quema de campos, que consistía en destruir propiedades para debilitar a las tropas coloniales. 4. Condiciones de vida difíciles. Los mambises luchaban en condiciones extremadamente difíciles. Muchos de ellos vivían en el monte, sin un suministro constante de alimentos o medicamentos. Enfrentaron enfermedades, como la malaria y el cólera, además de la falta de armas y municiones. Sin embargo, lograron improvisar armamento y estrategias para resistir y causar serios daños al ejército español, que estaba mucho mejor equipado. 5. Estrategias de guerrilla. Los mambises utilizaron tácticas de guerra de guerrillas, emboscadas y sabotajes. Conocían muy bien el terreno cubano, lo que les permitió moverse con rapidez y atacar sorpresivamente a las tropas españolas, que muchas veces eran más numerosas pero menos ágiles en la jungla cubana. 6. Apoyo internacional. Aunque los mambises eran en su mayoría cubanos, contaron con el apoyo de patriotas de otras partes del mundo, especialmente del Caribe. También hubo apoyo de los cubanos exiliados en Estados Unidos, quienes formaron clubes patrióticos para recaudar fondos y organizar expediciones que llevaban armas y provisiones a los combatientes en la isla. 7. El machete como símbolo de lucha. El machete, una herramienta agrícola utilizada por campesinos y esclavos, se convirtió en un arma característica de los mambises. Aunque inicialmente no estaban bien armados, los mambises convirtieron el machete en un arma de guerra, siendo decisivo en muchos combates cuerpo a cuerpo contra las tropas españolas. El machete mambí pasó a simbolizar la resistencia y el poder del pueblo cubano. 8. La intervención de Estados Unidos y el fin del colonialismo español. Aunque los mambises estuvieron muy cerca de lograr la independencia por sí mismos, la intervención de Estados Unidos en 1898 durante la Guerra Hispano-Estadounidense fue un punto de inflexión. Tras la explosión del acorazado estadounidense USS Maine en el puerto de La Habana, Estados Unidos declaró la guerra a España y, en pocos meses, la derrotó. Sin embargo, la independencia de Cuba fue parcial, ya que tras el Tratado de París en 1898, España cedió la soberanía de la isla a Estados Unidos, que mantuvo un control indirecto sobre Cuba hasta la Revolución Cubana de 1959. 9. Legado de los mambises. Los mambises son considerados héroes nacionales en Cuba.
Su lucha por la independencia, la libertad y la igualdad racias dejó una huella profunda en la identidad cubana. Muchos monumentos, calles y plazas llevan el nombre de los principales líderes mambises, como Maceo, Céspedes y Gómez. Su espíritu de lucha y sacrificio sigue siendo celebrado y estudiado como parte fundamental de la historia de Cuba. 10. Las mambisas, mujeres en la guerra. Aunque el término mambí suele asociarse con los combatientes hombres, también hubo muchas mujeres mambisas que jugaron papeles cruciales durante las guerras de independencia. Algunas participaron activamente en combate, mientras que otras actuaron como enfermeras, mensajeras y espías. Figuras como Mariana Grajales, madre de Antonio Maceo, son recordadas por su valentía y sacrificio. Grajales, en particular, fue una firme defensora de la participación de sus hijos en la lucha por la independencia. Los mambises cubanos representan uno de los capítulos más heroicos en la historia de Cuba, y su lucha fue clave para la eventual independencia de la isla. La valentía y la determinación de estos guerreros, a pesar de las enormes adversidades, ha dejado un legado imborrable en la historia de la nación caribeña.